Bueno, hoy vamos a comenzar un seminario de 3 encuentros sobre historia argentina. Si bien es cierto que la intención es apuntar especialmente a enseñanza primaria inicial, a todos nos va a venir bien tener una idea de lo que es la historia argentina muy breve. Recién hablaba con Pepe, si a alguno le interesa algún tema en especial o ampliar con alguna información, él después va a pasar biografía como para poder trabajar más sobre los temas que les interesen. Le pedí a Pepe que me pasara un currículum, pero Pepe es muy humilde, entonces me dice, soy abogado y profesor de historia. Así que así lo vamos a presentar, como abogado, profesor de historia. El abogado lo pueden omitir. Lo omitimos, dejamos profesor de historia nomás. Y que otra vez. No, bueno, algo negro tiene que tener, una mancha. Y bueno, vamos a comenzar con una oración, ofreciendo estos encuentros a nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, sede purísima de la sabiduría, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, la primera charla de estas 3 refiere a nuestro pasado hispano, a nosotros como parte de la América española. Siempre que se trata un tema de historia surge una cuestión: ¿para qué sirve hablar sobre hechos del pasado? De personas que murieron hace mucho tiempo, de instituciones que ya no existen. ¿Y por qué es necesario hablar de nuestro pasado hispano, que además es nuestra primera historia? O sea, han pasado muchísimo tiempo. Es un lugar común empezar a hablar de la historia nacional comenzando con el 25 de mayo de 1810, o tal vez un puñadito de años antes. La historiografía liberal nos ha hecho creer que nuestra gestación comienza en 1810 y que nuestro alumbramiento se da en 1816. Los que piensan así afirman que nuestra mayoría de edad la habríamos alcanzado en el año 1852, por allá por la batalla de Caseros. Y en 1853, con la Constitución Nacional, habríamos, siguiendo la analogía, sería nuestra graduación. Este relato fue forjado y nutrido y difundido por Mitre, a fin de dotar al Partido Liberal de una ideología extraña al sentido político tradicional de la nación. Esta afirmación confunde la historia de las naciones con sus leyes, pensando que los pueblos que la integran son una creación de los legisladores. Un representante de este pensamiento es Esteban Echeverría, uno de los famosos exponentes de la generación del 37, precursora de la generación del 80. Él decía, la patria no se vincula a la tierra natal, sino al libre ejercicio de los derechos ciudadanos, decía Echeverría. Para esta cosmovisión no hay lugar alguno para palabras como trascendencia, destino, misión. La patria no sería la tierra de nuestros padres, sino un contrato social determinado solo por distintas formas jurídicas del capricho del legislador que las habría creado. Nadie pone en duda que 1816 es el año de nuestro inicio como Estado independiente, pero Estado y nación no son sinónimos. Es preciso delimitar con precisión cuáles son sus significados. La naturaleza del término Estado es político-jurídica. Refiere a un conjunto de personas que están asentadas en un territorio determinado y cuya vida está regulada por las leyes que en ese territorio ejercen su jurisdicción. Ese pueblo está sometido a la autoridad de un gobierno creado por esas mismas leyes.
Pero una nación es un concepto mucho más profundo. Una nación refiere a un grupo de personas unidas por una ligazón muchísimo más fuerte que un contrato. Una nación es una comunidad de personas unidas por una cultura común, unidas por una historia común, unidas por un idioma común, que conservan una tradición en común y que por lo general comparten un territorio y un origen étnico. Pero más importante que todos esos vínculos, que de por sí ya son mucho más fuertes y perennes que una mera ley o un contrato, es que una nación se reconoce en una fe fundante. Es necesario hablar de hispanidad porque para saber quiénes somos, mucho más importante que la historia de la institucionalidad es conocer el origen de nuestra nacionalidad. Hace unos pocos meses el presidente Fernández, en uno de esos discursos que hace, que son tan coloridos, que después se convierten en memes, dijo algo así como: los argentinos venimos de los barcos. Claro, él se refería a los barcos que traían a los inmigrantes, ¿no? Refiriéndose a las corrientes inmigratorias de fines del siglo XIX y principios del XX. Que es como decir que venimos de la cigüeña, más o menos. Esta afirmación, carente de todo sentido histórico, no obstante, no es del todo incorrecta. Venimos de los barcos, pero esos barcos llegaron 5 siglos antes de lo que cree el presidente. Y venimos de unos barcos porque si creemos que Dios es el Señor de la historia, entonces sabemos que la historia no la determina la voluntad de unos juristas o unas leyes humanas, sino que la historia la determina la providencia de Dios. Y esa providencia tiene fechas precisas también. El 12 de octubre de 1492, con la llegada de los barcos de Colón, se inaugura la gran nación hispanoamericana, de la cual nosotros, la nación argentina, formamos parte. El nacimiento de la nación argentina también tiene una fecha precisa, el 1 de abril de 1520, fecha en la cual, en lo que actualmente es el puerto de San Julián, en la provincia de Santa Cruz, el sacerdote Pedro de Valderrama, que integraba la expedición de Fernando de Magallanes, celebró la primera misa en territorio argentino. Porque, como ya dijimos antes, lo que identifica una nación es su fe fundante. Después vendrá la fundación del puerto de Nuestra Señora de Santa María del Buen Aire, la primera fundación malograda de Buenos Aires en 1536. Y después, el 25 de junio de 1553, la fundación de Santiago del Estero por don Francisco de Aguirre, la primera ciudad argentina. Y desde ahí hasta el 25 de mayo de 1810 pasaron más de 2 siglos y medio, de los cuales por lo general no tenemos ni la más remota idea. Hasta hace no mucho tiempo la historiografía americana creía que bastaba con iniciar la historia de cada uno de los estados en los que se atomizó el continente, y hablo de estados y no de naciones, con el relato de las jornadas anteriores a su emancipación política. Finalmente tuvieron que aceptar que la era española, mal llamada colonial, porque nosotros nunca fuimos una colonia de España, nosotros fuimos España, constituye nuestro pasado indeleble. Muy a su pesar, de la historiografía liberal y también de la historiografía marxista, ha tenido que aceptarse que la hispanidad constituye nuestra historia. Pero lo han hecho de mala fe, iniciando la historia americana con imágenes preconcebidas, tanto del conquistador como del indio, como surgidos por generación espontánea en un mundo de ideas metahistóricas, hechas más por ideólogos que por historiadores, de acuerdo a un determinado esquema metodológico en el que, por una parte, se acusa de autoritario, intolerante, feudalista al primero y se pinta con una ingenua concepción rusoniana de buen salvaje al segundo. Pero lo cierto es que el conquistador no trajo consigo el autoritarismo como símbolo, síntesis de su ideario, sino que el hecho histórico concreto es que encontró el autoritarismo en el Nuevo Mundo
y que a través de los misioneros trató de inculcar en los naturales el concepto de la libertad de la persona humana, que es esencial en la doctrina del catolicismo. Es el conquistador el que importa estos conceptos a América, porque se trata de un ser que surge en la Edad Media, o sea, un periodo de la historia en el cual el primero y fundamental aspecto de su pensamiento político fue la expresión de la justicia, o dicho de otra manera, que entendía que más allá del derecho del Estado existe un derecho más grande y más perfecto, el derecho natural. ¿Y cómo fue la conquista de España en América? La conquista de España en América es una empresa misionera y asimilista. Es misionera y asimilista puesto que está de acuerdo con el sentido de la vida que el español del siglo XVI alienta. Creyente sincero, sin dobleces, sabe que la verdad está en su religión y no tiene temor alguno en que todos participen de ella. Solo mediante una estrecha colaboración y compenetración de lo estatal con lo religioso, de lo temporal con lo espiritual, fue posible la acción civilizadora de España en América. Solamente eso hizo posible que esa civilización alcanzara los maravillosos frutos que registró. Solo un Estado teocrático pudo realizar el fenómeno de asimilación extraordinaria que registra la conquista del Nuevo Mundo. Hecho sin igual, pues en ningún otro pueblo puede ofrecer algo semejante como saldo de sus andanzas exteriores. Las conquistas coloniales de Gran Bretaña, en comparación, tuvieron un puro sentido comercial. Si la España del siglo XVI, en lugar de haber sido misionera, hubiese sido mercader, la península hubiese alcanzado un potencial material extraordinario, que por otra parte nunca se buscó. En cambio se procuró que los indios ganaran la vida eterna. La conquista de América, además, es una empresa típicamente española y una empresa popular. La institución del mayorazgo volcará a América una gran cantidad de segundones, de hijos menores, sin derecho de herencia, una excelente calidad de hombres que serán los que levantarán el nuevo mundo, fundarán las ciudades, trazarán los caminos, levantarán las iglesias y los conventos, trasladarán España a América, trasladando todas sus instituciones, crearán las universidades. La primera universidad de América, la de San Marcos en el Perú, es de 1549, y en territorio argentino, la Universidad de Córdoba, 1613. Por cierto, la primera universidad norteamericana es de 1740, 191 años después. Claro, en sus claustros no estudiaban ni indios ni mestizos, solo estudiaban colonos ingleses. Cuando nosotros íbamos a la universidad en América del Norte vivían en harapos todavía. España es un imperio civilizador y tras esos primeros adelantados, o incluso con ellos, llegaron los sacerdotes, los misioneros que evangelizaron al indio. La corona no fijaba directivas, no trazaba planes. La corona fijaba directivas, no trazaba los planes. Las empresas descubridoras se gestaban por particulares. Las poblaciones se levantaban donde los conquistadores las asentaban. Esas poblaciones las creaban los españoles latinos de la península y los criollos, hijos de españoles. Y los criollos, hijos de españoles con indios. Y los criollos, hijos de criollos e indios. La asimilación y el mestizaje es un rasgo típico de la colonización española que prácticamente no tiene parangón en ninguna parte del mundo. Si bien la corona no trazaba los planes y solo se fijaba en fijar directivas generales en cuanto a la empresa colonizadora, en lo que sí prestó particular atención fue en la creación de todo un sistema de leyes especiales para proteger a la población nativa de los posibles abusos que pudiesen perpetrarse por parte de los conquistadores. España es la única nación de la historia que se cuestiona a sí misma y que revisa su obra con un examen de conciencia.
y creará todo un sistema legal para proteger a los nativos, las leyes de Indias y las capitulaciones que permitieron crear un derecho particularista en cada región, similar a los fueros y a las cartas del medioevo. La preocupación de la corona originó un sistema de frenos y contrapesos por el cual ningún funcionario tenía más que una porción de poder, y cada funcionario estaba sujeto además a juicio de residencia, dando al finalizar sus funciones cuentas por sus actos. España nunca mantuvo tropas de ocupación en América, porque España y la América española eran la misma cosa. Solo había milicias integradas por criollos y nativos indígenas. Y toda esta empresa gigantesca, toda esta magnífica obra civilizadora, una empresa tan enorme en un territorio varias veces más extenso que Europa, con una diversidad etnográfica complejísima que sin duda habría agotado todas las energías de una nación, no fue realizada en un periodo particularmente tranquilo de la historia. Todo lo contrario, fue llevada a cabo en el siglo XVI, el llamado siglo de oro español, que en términos reales dura un poco más de un siglo y medio, y en el que destacan de forma sobresaliente dos magníficos monarcas, Carlos I de España, V de Alemania, que gobierna entre 1520 a 1558, y Felipe II, 1558 a 1598, casi un periodo de 80 años entre los dos. Es precisamente ese siglo XVI un siglo de tremendas convulsiones, en el que surge el mal llamado Renacimiento, que rechaza la cosmovisión teocéntrica del mundo que caracterizaba la Edad Media. En la Edad Media, la fe en Dios es firmísima y representa la mayor certeza con la que se vive. Nadie dice que fuera una época perfecta, ni que no ocurrieran injusticias. Eso no existe en la historia humana. Pero los monarcas eran creyentes, y ese era el mayor límite a su poder, porque sabían que debían rendir cuentas a un juez divino por sus acciones. Los reinos europeos de la Edad Media formaban la cristiandad y se encontraban en comunión con Roma. Cuando un monarca gobernaba injustamente, la Iglesia amonestaba al monarca. El siglo XVI, por el contrario, representa un cambio de época. La Reforma protestante rompe la unidad de la cristiandad, y una de sus consecuencias políticas es que en los reinos donde triunfa, que siguen siendo cristianos, se crearán iglesias nacionales con el predominio del poder civil sobre el religioso. Rotos los frenos morales que en la Edad Media contenían, surgirán las nuevas tendencias: el racionalismo en lo filosófico, el liberalismo en lo político, el capitalismo en lo económico. La nueva economía necesitará para su desarrollo reforzar los poderes del Estado a los fines de poder realizar, bajo su amparo, las primeras etapas de acumulación de capital. La primera forma ideológica que adoptó fue el absolutismo monárquico, teoría de que la autoridad política deriva de Dios y se transmite directamente al príncipe, por lo que resistir al príncipe es resistir a Dios. Teoría que no es medieval, sino moderna, que no es católica, sino protestante, de la que surgirán Inglaterra y Holanda como reinos enemigos de España, que son además los creadores de la leyenda negra anti-española, de la que luego beberán tanto la historiografía liberal como también la historiografía marxista. España es el único país de Europa que resiste ese siglo, tanto contra la herejía protestante como contra el absolutismo, al que combatirán los teólogos católicos de la Escuela de Salamanca. El siglo XVI, además, es un siglo en el cual España, además, tendrá que hacer frente a la embestida del Islam a través del Imperio Turco Otomano, con el que librará las más épicas batallas: Viena en 1529, Preveza en 1538, Argel en 1541, Malta en 1565 y finalmente Lepanto en 1571, donde Turquía perderá el dominio de los mares.
Pero como ocurre siempre en la historia humana, en este periodo de gloria, el siglo de oro español, le seguirá una etapa de decadencia. Los sucesores de Carlos y Felipe continuarán su obra, pero sin el brillo de aquellos. El comienzo del siglo XVIII será una bisagra. El último de los Austrias, Carlos II, morirá sin un heredero y comenzará una crisis sucesoria que durará desde 1701 a 1713, de la que surgirá una nueva casa gobernante, los Borbones. La España borbónica ya no será la del descubrimiento y la evangelización. Los Borbones, de origen francés, tomarán las ideas modernas del despotismo ilustrado, precursora del liberalismo. Será la España de Felipe V, de Carlos III, de la expulsión de los jesuitas en 1767, la España de los reyes felones, Carlos IV y Fernando VII, los que entregaron España a los franceses. Será bajo el reinado de estos monarcas cuando las provincias americanas comiencen a ser consideradas colonias. Pero nuestra patria, nuestra nación argentina, es hija de la España católica y misionera, la de los hombres que celebraron aquella misa el 1 de abril de 1520 en un paraje inhóspito de la provincia de Santa Cruz, la de los adelantados, la de los sacerdotes misioneros, la de los criollos que fundaron las ciudades, que son los padres de nuestros caudillos federales, y es necesario conocerla para rescatarla, para conservarla, y es nuestra obligación transmitirla mejorada. Hasta aquí. O sea que la independencia, porque viste, uno escucha siempre por los medios que cuando el cabildo, ahora digamos próximo al 25 dice, nos oponemos a esa España católica, a esa España, eso fue el cabildo, eso es lo que se escucha, Claro, esa... Perdona. ¿Cómo? Que llegué tarde, por eso lo dijiste y no... Bueno, en realidad la historia de Mayo, que es mucho más compleja de la que nosotros tratamos, está basada, la historiografía liberal ha basado esa historia en 4 mentiras. Primero que esa revolución de Mayo, que no es una independencia, ni mucho menos, representó la primera falacia, la primera mentira es que el 25 de mayo representa la ruptura con la España católica. La segunda mentira que nos cuentan del 25 de mayo es que además esa ruptura con la España católica está basada en las ideas de la Ilustración, de la modernidad. La tercera mentira que nos cuentan es que esa revolución de mayo tuvo el apoyo del pueblo y por lo tanto fue democrática y popular. Y la cuarta mentira que nos cuentan sobre Mayo es que además de romper con la España católica, se rompe con la Iglesia católica. Todas esas son falacias. No es así. ¿Por qué tanto interés en modificar la historia? Y nuestra historia en particular. Bueno, lo que se quiere fundar con Mayo es el mito de una nación que no es católica ni hispana. Se quiere fundar el mito de una nación liberal que nació con otra impronta, con otra naturaleza. Ese es el empeño, ¿no? Recién decía una cosa que salí de Mayo, que bueno, uno cuando todo el revista Legoa y algún autor parece que entiende Mayo, y me ayuda mucho, ¿no? Evidentemente. Pero a mí me pasó que con los años quedan muchas dudas en varios aspectos, sobre todo lo jurídico, político. Y una obra clave, que bueno, a él se le gusta la historia, eso, ¿no? En realidad, es la de Elías Araya.
3 tomos, no son tomos grandes, son tomos chiquitos, que son 100 y pico páginas cada uno. Pero para leerla despacito y bien uno se da cuenta de cuál es el verdadero sentido, porque él la analiza como historiador plenamente, ¿no? Y fue en realidad un acto jurídico político dentro de las leyes vigentes en la hispanidad. Eso fue Mayo. Una autoafirmación dentro del derecho positivo nuestro español, verdadero, sí. No es el primero que claro. Bueno, viene la independencia porque, bueno, hay otros factores que llevan... Sí, claro, es una autonomía que deviene en independencia porque, bueno, la actitud de España después de la orfandad y la actitud de la corona española una vez restituida en el poder fue de una orfandad total. También la obra de Hugo Guas es muy recomendable sobre el tema de Mayo. Disculpame, que yo sigo con mi pregunta. Yo apuntaba a algo todavía más allá del hecho histórico de Mayo. O sea, ¿por qué es para nuestro enemigo importante cambiarnos la historia? Bueno, toda nuestra historia, y sobre todo después del 52, después de Casero, está mezclada con la masonería y con ese poder del imperialismo inglés, que ha querido destruir todo ese pasado cultural, ese pasado nacional español, para fundar una nación nueva, ¿no? Y para eso hay que romper con todo el pasado hispano. Roberto, un ejemplo para que más o menos vean cómo hace el caso de, por ejemplo, el comunismo, el sistema totalitario para ayudar a los enemigos internos, por ejemplo, a Solzhenitsyn, a Vicente, todo eso. Los llevan a lugares de concentración, los gulag, todo eso, ¿no es cierto? Y tratan de, con la tortura física o moral, de hacerle perder la memoria, la identidad de sí. Bueno, la historia es la memoria colectiva de un pueblo. Si yo quiero dominar un pueblo, tengo que, como dice Hugo Guas en la primera página del año 10, nos han metido en historia porque quieren escamotear nuestra patria. Al no tener una identidad, bajan los brazos. Ahí. Yo te voy a hacer una pregunta. Vos cuando empezaste, lo primero que dijiste fue diferenciar Estado de Nación. Lo primero que hiciste. En cuanto a educación, ¿no? Y toda la educación católica que empezó con los jesuitas, evangelizar a los indios. ¿Dónde se rompe o nunca hubo relación Estado-Iglesia en cuanto a educación? No, en realidad había una relación prácticamente total. La educación estaba en manos de la Iglesia, de la religión. Es precisamente esa ruptura entre religión y educación se da con la generación del 80, con las leyes laicistas de la generación del 80, que empiezan a separar... ¿Eso cuando vos mencionaste los cambios de siglo? ¿Cómo? ¿Es cuando mencionaste los cambios de siglo, que pasás del siglo XVI al siglo XVIII? No. La generación del 80 ya es parte de nuestra historia nacional. Cuando yo hablaba del cambio de siglo del XVIII, estaba hablando del cambio de siglo, del cambio político de la monarquía española, de la Casa de los Austria a la Casa de los Borbones. La ruptura de la que estoy hablando, acá en nuestra historia nacional, entre la educación y la religión, se da con la generación del 80, que es precisamente esa política liberal que ya nos ha vaciado de sentido hispánico, empieza a separar toda la relación estrecha que tenía la Iglesia con la vida de las personas. Así nacía un chico y era anotado en el registro parroquial, y bueno, se crean los registros civiles, y ahí ya es una forma de ir creando una escisión. El único registro de todos los matrimonios eran matrimonios por iglesia, y entonces había un registro parroquial, pero se crea la ley de matrimonio civil, y entonces ahí estamos creando un hiato entre la religión y la sociedad.
Y finalmente, bueno, la ley 1420, que es de educación obligatoria, nacional y laica, ahí finalmente crea la división definitiva. También es importante marcar ahí eso, el intento que hubo, el intento de reforma totalmente tirando para esa ruptura en la época de Rivadavia. Sí, lo de Rivadavia. Con el militarismo, creo que se llama un regalismo. ¿Qué es el regalismo? Que gobierna, usurpa el poder eclesiástico, que se mete en el tema educativo. Entonces Rivadavia seculariza los cementerios, prohíbe la educación de la orden religiosa, y se mete en mano así, en ese sentido. Tiene que haber estado la masonería allá detrás seguramente, y él era, aparte de ser fiero, era, digamos, un imbécil, entonces se prestó todo ese tema. Y por eso a Rosa, inclusive nosotros lo conocemos como restaurador de la iglesia. El título que le dieron es restaurador de la iglesia y de la religión católica, porque Rosa restaura de alguna manera también la vigencia de la educación más de congregaciones o de institutos, a veces familiares católicos. Porque inclusive, perdón que me meta, pero digo una cosita, en la época española, si bien los primeros educadores eran los padres de familia y a veces había escuelas maestros particulares. Pero aparte de eso estaba, como dijo muy bien, con todas las congregaciones, y cuando no había congregaciones, los cabildos, por medio del mandato de los reyes, formaban las escuelas del rey, de los cabildos, que también enseñaban catecismo y esas cosas, pero ante la falta de orden en algunos pueblos chicos, el cabildo subía eso con maestro particular. ¿No? O sea, pero siempre imbuido en esa concepción que decía Pepe, ¿no? De la cuestión de que el Estado estaba en armonía con el poder religioso. Y siguió en América cuando era selección. ¿Con qué término definirías el 25 de mayo? Porque hoy día se utiliza la revolución. ¿Con qué término definirías el 25 de mayo? Sería, en realidad, es un gobierno de transición producto de una cefalía producida en la metrópoli por una situación de guerra. No estando el rey, había una junta central que resistía a esa invasión de Napoleón, que era la Junta Central de Sevilla, pero eso es en 1808. Y bueno, la Junta Central de Sevilla también se disuelve, ¿no? Y queda solamente una junta en Cádiz que no tenía mayor apoyo en América y que motivó una serie de pronunciamientos que no solo se dieron en Buenos Aires, también se habían dado en marzo en el virreinato de Nueva Granada y se dieron en septiembre en el virreinato de Nueva España. Pero ese pronunciamiento en realidad no se hizo para romper con el poder español, sino en todo caso para salvaguardar el poder español. En todo caso para no reconocer a Napoleón, a José de Bonaparte. ¿Se puede decir que fue un acto de fidelidad al rey? Sí, incluso en el texto del pronunciamiento se jura fidelidad al rey Fernando. Después la historiografía liberal va a querer cambiar porque no puede cambiar los hechos y hablará de la mascarada de Fernando, diciendo que esa fidelidad, esa jura de fidelidad al rey Fernando VII fue como una estrategia para luego profundizar en la revolución, pero lo cierto es que no fue así. Todos fueron sinceramente fernandistas. Sí. Que se dieron cuenta que era un estúpido Fernando. Sí. El primero que se dio cuenta fue Artigas. Uno de los primeros. Y empezó a tomar conciencia que ya España, y San Martín, por supuesto, por eso lo digo. Sí, el Fernando VII era tan inútil y tan felón como Carlos IV. Lo que pasa es que, bueno, después, restituido Carlos IV y más adelante en la historia de España, es como que se buscaba siempre a alguien dentro de la monarquía que diera la talla, ¿no?
a pesar de que no la dieron. Después van a venir las guerras carlistas en España. Los carlistas eran los partidarios de Isidro, un hermano de Fernando VII, que era tan inútil como Fernando VII, pero siempre tratando de salvar algo de la tradición y de la idiosincrasia. Hoy todavía defienden al rey algunos españoles, y está bien, de cierta manera, a pesar de que, como todos los Borbones, ¿no?